Buenos días, señoras y señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a dar inicio a la diligencia prevista para esta hora. Para ese propósito, rogamos a la señora directora de Procedimientos Disciplinarios se sirva dar cuenta. Lo que tenemos previsto para la jornada de hoy no es informe oral, sino más bien la presentación de una ponencia. En consecuencia, la ponencia que corresponde es la que recae en el procedimiento disciplinario 152-2020, Junta Nacional de Justicia, seguido al señor Ezequiel Quispe Huaua, por su actuación como juez del Juzgado de Familia de la Convención de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Corresponde la sustentación de la ponencia respectiva al señor miembro de esta Junta Nacional de Justicia, el doctor Antonio de la Asa Barrantes. Tiene usted la palabra, doctor de la Asa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Procederé a dar lectura a mi ponencia. Por resolución 245 del año 2020, la Junta Nacional de Justicia resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado al magistrado Ezequiel Quispe Huaura por su actuación como juez del Juzgado de Familia de la Convención de la Corte Superior de Justicia de Cusco, imputándole dos cargos. El cargo A, haber aceptado una donación económica a su favor en el trámite del expediente 578 del año 2016, seguido por Richter Mesa Echegaray contra Wendy María Enríquez Naguamel, sobre tenencia de menor. Proceso judicial que venía siendo tramitado por el Juzgado de Familia de la Convención a su cargo. Por dicha conducta, el magistrado habría presuntamente vulnerado el deber funcional previsto en el artículo 34, inciso 1 de la Ley de la Carrera Judicial, concordante con la provisión contenida en el artículo 40, numeral 2 de la misma ley, lo que constituiría la falta muy grave prevista en el numeral 12 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Y sobre el cargo B, mantener relaciones extraprocesales con la persona de Richter Mesa Echegaray en el expediente 481-2014, seguido por Flor Toscas Atalaya contra Mauro Francisco Yamoca Aiz, sobre reconocimiento de unión de hecho, proceso judicial que venía siendo tramitado por el Juzgado de Familia en la Convención, también a cargo del investigado. Con dicha conducta, el magistrado habría presuntamente vulnerado el deber funcional previsto en el artículo 34, inciso 1 de la Ley de la Carrera Judicial, lo que constituiría falta muy grave prevista en el numeral 9 del artículo 48 de la citada ley. Sobre los descargos. De conformidad al artículo 15, literal F, y 76 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, al emitirse la resolución que habla de procedimiento disciplinario, se concedió al investigado el plazo de 10 días para que presente sus descargos por escrito. Esa resolución fue notificada a su correo electrónico y se cursaron notificaciones a las direcciones que aparecen en el expediente, lo que no fueron diligenciadas debido a que en una de las direcciones no domicilia el investigado, mientras que en las otras direcciones se reportaron como incompletas. En aquel contexto, previa razón emitida por la Dirección de Procedimiento Disciplinario, se dispuso la notificación mediante edicto, cuya publicación se realizó debidamente conforme consta en el expediente. Sin embargo, el investigado no presentó descargo alguno. Sin perjuicio de aquello, en la línea de garantizar el derecho de defensa que le asiste al investigado, se advierte que en los actuados remitidos por la Oficina de Control de la Magistratura, donde el investigador presentó sus descargos, señalando, entre otras cosas, en síntesis, lo siguiente. Se realizó un recuento de los actos procesales desarrollados en el marco del expediente 578-2016, seguido por el demandante Richter Mesa Echegaray contra Wendy María Enríquez. Sobre tenencia de menor, al respecto, se precisó que no se habría favorecido al demandante con la referida demanda de tenencia. Indicó que desde asumió a su cargo el despacho judicial de familia de la Convención, el señor Richter Mesa
denunció a su ex conviviente, Wendy María Enríquez, por violencia física en la modalidad de maltrato psicológico, por lo cual habría emitido la resolución número 18, auto final de las medidas de protección, no existiendo ningún favoritismo a favor del demandante, en este caso del señor Ritter Mesa Echegaray. En cuanto al expediente 1179-2016, seguido por Carla Astrid Hurtado Otazu contra Ritter Mesa Echegaray sobre violencia familiar, sostiene que pese a estar notificado los justiciables, no habría ocurrido a la audiencia única, por lo que se habría emitido el auto final de medidas de protección a favor de la agraviada. Por otro lado, afirma que desconoce el giro bancario realizado a su favor por Ritter Mesa Echegaray a través del Banco de la Nación, toda vez que no se le habría favorecido en ninguna de las pretensiones en los que el expediente 578-2016 sobre tenencia y 719-2016 violencia familiar y el expediente 1179-2016 violencia familiar, como se podría apreciar de las pruebas que han ofrecido junto a su informe de descargo. Al respecto, sugiere que probablemente el señor Ritter Mesa Echegaray tomó su nombre en los documentos judiciales para realizar aquel giro de dinero. Agregó que respecto de los 2.000 soles, nunca conversó con Ritter Mesa Echegaray, ni mucho menos se le entregó la suma de 1.500 soles, como sostiene la señora Mesa Echegaray, y que la suma de 500 soles depositada a su favor en el Banco de la Nación sería sin su consentimiento. Además, en cuanto al proyecto de sentencia con sentido infundado que fue incautado por señor Ritter Mesa Echegaray, sostiene que es falso que el investigado le haya entregado dicho documento en la esquina de Rosa de América y que tampoco iba a ayudar a los litigantes Flor Tocas Atalaya, a quien dice no conocer. Al respecto agregó que cuando su despacho judicial fue intervenido por la policía, fiscalía y por ODEGMA, se encontró una sentencia de la señora Flor Tocas Atalaya con el proyecto de sentencia con sentido fundado. Respecto a la señora Sabina Charihuamán Ramos, señaló no haber tenido a la vista su expediente, que no ha formulado su proyecto de sentencia y no le entregó copia de la demanda al señor Ritter Mesa Echegaray. Con relación al proceso de Marta Callapiña Noa, sobre declaración de unión de hecho, indica que 2 semanas antes de que se sucedieran los hechos, habría proyectado su sentencia y lo había subido al sistema, que es de conocimiento público y que en ningún momento le entregó una copia de la demanda al señor Ritter Mesa Echegaray. Señaló que probablemente dichos documentos, proyectos de sentencia y copia de demanda fueron sustraídos de la oficina del juzgado sin su consentimiento, por lo que aclara que el 10 y 11 de septiembre se habría extraviado un USB de su despacho judicial, por lo que habría recriminado tal hecho a su asistente Gregorio Mora Medina, siendo que además a la causa de ello habría podido subir el sistema un promedio de 8 proyectos de sentencia. Entonces se concluye en sus descargos señalando que en ningún momento tuvo una relación extraprocesal con el señor Ritter Mesa Echegaray, negó las supuestas coordinaciones y tildó de calumniosas sus aseveraciones, que no estaría comprometiendo en los hechos que se ha realizado en razón de no haberlo favorecido en sus pretensiones. Adicionalmente, debemos mencionar lo siguiente sobre la declaración. De conformidad a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, mediante resolución número 26 de fecha 26 de enero del año 2022, se dispuso citar al investigado Ezequiel Quispe Huargua para el día 10 de febrero, a los efectos de tomar la declaración sobre los hechos objeto de investigación. Pese a encontrarse debidamente notificado mediante edicto, el investigado no se presentó a la diligencia programada, conforme se advierte a las constancias que obra en los actuados.
Sobre los medios probatorios debemos manifestar lo siguiente. A efectos de valorar la conducta imputada a título de cargo, se tiene el mérito del expediente de investigación definitiva número 1652 del año 2016 de la ciudad de Cusco, que contiene los actuados que sustentarán el pedido de destitución del señor Quispe Guagua, entre los que se encuentra una serie de documentos. Toda la documentación que obra en el expediente que le he mencionado también forma parte de la presente ponencia, con los cargos respectivos, todo lo que se actúe en ese momento, ¿no? También debo señalar lo siguiente, que en ese procedimiento disciplinario llevado a cabo por la Junta Nacional de Justicia, el investigado no presentó medios probatorios alguno, no obstante de estar debidamente notificado, y se tomaron como referencias toda la documentación que obra en el expediente de la ODECMA, como las copias del expediente 00578 del año 2016, proceso judicial seguido por Ritter Mesa Echegaray, demandante contra Wendy María Enríquez Namahuel, demandada sobre tenencia menor. Se tomaron también como referencia las copias del expediente 00719-2016 en el proceso judicial seguido por Ritter Mesa Echegaray, en calidad de demandante contra Wendy María Enríquez Namahuel, demandada sobre violencia familiar. Copia del expediente 01179-2016 en el proceso judicial seguido por Carla Astrid Hurtado Otazu en calidad de demandante contra Ritter Mesa Echegaray en calidad de demandado sobre violencia familiar. También se tomó como referencia copia del expediente 00331-2016, proceso judicial seguido por Marta Callapiña Noa en calidad de demandante contra Darío Mar Ilanes en calidad de demandado sobre declaración judicial de estado de convivencia. Sobre toda esta información, obra también en la presente ponencia el informe del miembro instructor. El miembro instructor opinó que se dé por concluida el presente procedimiento disciplinario y se acepte el pedido de destitución del señor Ezequiel Quispe Guagua por su actuación como juez del juzgado de familia de la Convención de la Corte Superior de Justicia del Cusco, al haberse acreditado que incurrió en las faltas disciplinarias muy graves que se le imputó. El investigado no realizó alegato alguno sobre el informe del instructor. Esto ha originado la vista de la causa. De acuerdo a la programación efectuada, la audiencia de vista de la causa se realizó el día 18 de abril del año 2022 a horas 9 de la mañana, diligencia a la cual no se presentó el investigado, pese a encontrarse debidamente notificado, quedando la causa al voto. Esto ha llevado al análisis de los hechos imputados al investigado. Como yo les manifesté, él tiene dos cargos. El cargo A, que es el que voy a proceder a dar lectura en este instante, y el análisis de los hechos es aceptar donación económica por parte de un litigante. Se encuentra probado que el investigado en su condición de juez de juzgado de familia de la Convención conoció el expediente 578-2016, el mismo que corresponde a un proceso judicial iniciado en mérito a la demanda formulada por el señor Ritter Mesa Echegaray contra la señora Wendy María Enríquez sobre tenencia menor de edad. Esto se corrobora con las resoluciones emitidas por el investigado en el marco del citado proceso judicial. Con relación a este cargo, obra en los actuados copia certificada del acta de ampliación de la declaración del señor Ritter Mesa Echegaray, quien brindó la misma en su condición de imputado en el marco de la investigación penal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencia seguido ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delito de Corrupción de Funcionarios de la Convención. Entre la información relevante de esta declaración, se tiene que el señor Mesa Echegaray señaló haber conocido al investigado Quispe Guagua en circunstancias que éste estuvo a cargo del proceso sobre tenencia de menor, seguido por el declarante. Asimismo, al ser imputado, haber sido preguntado por si habría tratado con el investigado sobre la ayuda en su proceso judicial, contestó, ¿no? Como se puede advertir del extracto de la declaración citada, el declarante da cuenta de una solicitud ilícita de dinero por parte del investigado, aun cuando de los litigantes en la causa judicial
que se encontraba a su cargo. En dicho contexto, dicho dato, que se trata de una sindicación directa contra el investigado, corresponde verificar si la misma se encuentra corroborada por los otros elementos objetivos que consoliden su valor probatorio. El primer elemento corrobativo que se encuentra en autos es la copia del voucher de Telegiro en moneda nacional realizado el día 12 de agosto del año 2016 por el señor Ritter Mesa Echegaray a favor del investigado Ezequiel Quispe Wargua por la suma de 500 soles. El contenido de este documento se complementa con el reporte remitido por el funcionario del Banco de la Nación, donde se informa sobre los giros recibidos por el investigado Quispe Wargua en el año 2016, en el que efectivamente aparece un giro que tiene por remitente el señor Ritter Mesa Echegaray y como beneficiario el magistrado investigado. El mérito probatorio de estos documentos no ha sido cuestionado por el investigado, quien al brindar sus descargos ante el órgano de control del Poder Judicial aceptó haber recibido a través del Banco de la Nación la suma de 500 soles, sin embargo, argumentó que en su defensa desconoce de aquel giro de dinero y que probablemente el señor Ritter Mesa Echegaray realizó dicho giro tomando sus datos del expediente debido a que no se le habría favorecido en el proceso judicial. Dicho argumento de defensa queda desvirtuado en atención a los medios probatorios que obran los actuados en la carta de fecha 21 de febrero del año 2017 emitida por el Banco de la Nación, por la cual remite como documento adjunto la constancia del giro pagado a favor del investigado. En esta constancia se acredita que efectivamente el investigado realizó el cobro del dinero previamente depositado por Ritter Mesa Echegaray, para lo cual consignó dicha constancia su firma y documento de identidad. El citado documento de pago desvirtúa los argumentos del investigado cuando alega haber desconocido sobre aquel giro efectuado a su favor por el señor Ritter Mesa Echegaray. Antes bien, se advierte que la constancia que éste realizó personalmente el cobro de dicha suma de dinero, por lo que tiene por plenamente acreditada la realización del giro, el cobro del mismo, así como el conocimiento del investigado Quispe Wargua sobre esta operación bancaria realizada a su favor. A mayor abundamiento, la citada constancia de cobro no solo acredita el conocimiento por parte del investigado, sino que permite acreditar que entre este y el señor Ritter Mesa Echegaray existieron coordinaciones vinculadas a la entrega de este beneficio económico. Ello se deduce del hecho de que el investigado haya realizado el cobro inmediatamente después de haber realizado el giro de dinero. En efecto, de la constancia del giro aparece que este fue realizado el 12 de agosto del año 2016, mientras que en la constancia de cobro aparece que este se realizó el mismo día a las horas 17.09 horas. Esto es, luego de pocos minutos de haberse depositado el dinero a favor del investigado. La indicada circunstancia temporal constituye una evidencia razonable de que entre el investigado y el señor Ritter Mesa Echegaray se dieron coordinaciones previas para concretar la entrega de ese beneficio económico, así como la fecha y hora en que éste se iba a realizar. Solo así se explica que el investigado Ezequiel Quispe Wargua haya realizado el cobro inmediatamente después de haberse ordenado el giro por parte del señor Mesa Echegaray. Como elemento complementario que refuerzan y consolidan el valor probatorio de los documentos previamente analizados, se tiene además la carta número 0161 del año 2017 por parte del Banco de la Nación, donde precisa que el pago del giro se realizó identificado plenamente al beneficiario con el documento de identidad y además se encuentra acreditado que aquel 12 de agosto del año 2016 el investigado no acudió a laborar al despacho judicial por haber solicitado licencia por motivos personales para dicho día, conforme se acredita en la resolución administrativa que obra en los actuados. En suma, se advierte que la sindicación efectuada por el señor Ritter Mesa Echegaray, en el sentido que el magistrado Ezequiel Quispe Wargua le solicitó y recibió el beneficio económico, es decir, el dinero, a través de un giro bancario del Banco de la Nación, se encuentra plenamente probado. Ahora bien, se tiene que el beneficio económico que recibió el investigado provino de un litigante en el trámite del expediente 568-2016, cuyas copias sobran en los actuados, proceso sobre demanda de tenencia de menor, seguido por el señor Ritter Mesa Echegaray, demandante contra la señora Wendy Enríquez
Nahuel, demandada. Se encuentra acreditado que el citado proceso judicial estuvo a cargo del magistrado investigado, quien antes, ante la demanda de tenencia de menor del 15 de abril del año 2016, formulada por el señor Ritter Mesa Echegaray, emitió la resolución número 1 de fecha 18 de abril también del año 2016, por lo cual, admitido a trámite dicha demanda, asimismo emitió la resolución número 3, por la cual señaló fecha para la audiencia única, la misma que se llevó a cabo el 13 de julio del mismo año, es decir, 2016, conforme aparece del acta de audiencia de los actuados. Con posterioridad, el investigado emitió la resolución número 4, por la cual ordenó remitir los actuados para vista fiscal. Es importante tener en cuenta el aspecto temporal de estas resoluciones, pues nos muestran que luego de haberse emitido la resolución número 4, el investigado recibió el 12 de agosto del año 2016 un beneficio económico de 500 soles de parte del señor Ritter Mesa Echegaray, quien en dicho periodo tenía la condición de demandante en el proceso a cargo del juez investigado. Tal es así que aproximadamente un mes después de haber recibido aquella dádiva, el investigado continuó con el conocimiento de dicho proceso y emitió la resolución número 5, por la cual ordenó practicar la evaluación psicológica del demandante y la demandada. Por lo tanto, se encuentra plenamente acreditado que el beneficio económico fue recibido por el investigado. Provino del litigante en un proceso que tenía a cargo de su conocimiento y en este caso el señor Ritter Mesa Echegaray. Se debe precisar que la utilidad probatoria de estas resoluciones no se limita a acreditar la condición de litigante del señor Ritter Mesa Echegaray, sino que permite entender el contexto del momento procesal en que el investigado recibió el beneficio económico, el efecto de las resoluciones antes señaladas. Se advierte que el día 21 de julio del año 2016 el expediente se remitió a la vista fiscal y que dicho interín el investigado recibió el beneficio económico de parte del mandante de la causa. Entonces ahí encontramos todos los argumentos, ¿no? En ese sentido, los hechos que han probado que el decurso de este procedimiento disciplinario muestra la absoluta falta de idoneidad del investigador Ezequiel Quispe Guagua para el desempeño de una tan noble y exigente labor como es la de administrar justicia, máxime si se ejerce en materia especializada en derecho a familia. La inconducta del investigado demuestra que éste se encuentra muy lejos del perfil requerido para un juez en general y para un juez de familia en particular. El mismo que se debe caracterizar por una competencia, probidad y sensibilidad frente a los conflictos que se gestan en el seno de la familia. Por todo lo expuesto, estimo que se encuentra aprobado el cargo A. Ahora bien, sobre el cargo B, mantener relaciones extraprocesales. El segundo cargo a cargo del investigado, atribuido al investigado Ezequiel Quispe Guagua, consiste en que éste se habría establecido relaciones extraprocesales con Ritter Mesa Echegaray en el marco del expediente 481- del año 2014. Se encuentra plenamente probado que el investigado estuvo a cargo de dicha causa judicial conforme se advierte en las copias del citado expediente que obran en los actuados, el mismo que corresponde a un proceso sobre el reconocimiento de unión de hecho que tiene con la demandante señora Flor Toscas Atalaya y como demandado al señor Mauro Yamoca Ais. Con relación a este cargo, obra en los actuados copia certificada del acta que recoge la denuncia verbal formulada por la señora Flor Tosca Atalaya ante la Fiscalía Provincial Especializada Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Convención. Esta denuncia por la cual la señora Flor Toscas Atalaya se indica al conocido como Wilmer como un intermediario del juez a cargo de este caso, de su caso, fue ratificada en una diligencia posterior. En efecto, en la declaración brindada por la denunciante el 19 de septiembre del año 2017, se ratificó en su denuncia la misma que dio inicio a una investigación penal contra Ritter Mesa Echegaray por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Asimismo, en esta declaración, la citada denunciante brinda información adicional y relevante, como es el hecho de que luego de reunirse con la persona conocida como Wilmer, quien sería en realidad el señor Ritter Mesa Echegaray, este le entregó una copia de la sentencia de fecha 6 de septiembre del año 2017, recaída en su expediente, donde se resolvía declarar infundada la demanda, y que además le dijo que, si quería
que se declare fundada, debía entregarle una suma de 4.000 soles. Esta situación, que vincula directamente al señor Ritter Mesa Echegaray e indirectamente al investigador Ezequiel Quispe Guarua, fue corroborada con la declaración del primero de los mencionados. En efecto, al declarar el señor Mesa Echegaray sobre estos hechos. En la misma diligencia, el señor Ritter Mesa también se refirió al monto de 4.000 soles solicitados a la señora Flor Toscas Atalaya. Estos extremos de la declaración brindada por el señor Ritter Mesa Echegaray corroboran lo señalado por la denunciante, Flor Toscas Atalaya, dándole con ello sustento y fiabilidad a su denuncia. Sin embargo, se debe precisar que además de la corroboración mutua entre estas declaraciones, obran los actuados otros elementos objetivos que corroboran esta sindicalización. Así, obra en los actuados el acta de intervención policial fiscal realizado el día 19 de septiembre del año 2016 en la oficina del primer juzgado de familia de la Convención a cargo del investigado Ezequiel Quispe Guarua. En ese documento se da cuenta que durante la diligencia realizada con presencia y colaboración del investigado, se encontró en uno de los armarios de su oficina el proyecto de sentencia del expediente 481 del año 2014 sin firma y con el siguiente fallo: declarar fundada la demanda interpuesta por Flor Toscas Atalaya en contra de Francisco Mauro Yamoca Aica, y en tal virtud lo declaró. El hallazgo de este proyecto de sentencia es relevante, toda vez que en la propia diligencia de intervención policial se realizó la comprobación entre el proyecto encontrado en el despacho del investigado y el proyecto que fue entregado a la señora Flor Tosca Atalaya por el señor Ritter Mesa Echegaray, y se concluye que ambos documentos son idénticos en sus primeras páginas. Sin embargo, se señala que se presenta la divergencia en la parte resolutiva, toda vez que en el proyecto entregado a la señora Toscas Atalaya, el fallo era declarar infundada la demanda, mientras que en el proyecto encontrado en el despacho judicial, el fallo sería declarar fundada la demanda. Efectivamente, ambos proyectos de sentencia obran en los actuados, y de su comparación se advierte que su primera y segunda parte de la página tienen un contenido idéntico en cuanto al texto, formato e incluso en cuanto a los errores ortográficos y formato. En ambos representan. Sin embargo, la única diferencia aparece en la parte del fallo. Tercera página, pues mientras en la copia hallada en el despacho del magistrado se declara fundada la demanda, en la copia entregada a la señora Flor Tosca Atalaya, la demanda es declarada infundada. Estos hechos, junto a las declaraciones uniformes de los señores Ritter Mesa Echegaray, Flor Toscas Atalaya, permiten concluir que ambas copias provienen del mismo documento redactado por el magistrado Ezequiel Quispe Guarua, con la única precisión de que la copia entregada al señor Flor Tosca Atalaya tiene un sentido de fallo desfavorable para ella, precisamente porque esta es la única diferencia que resultó funcional a la propuesta ilícita que le hizo el señor Mesa Echegaray, en el sentido que debía entregar una suma de dinero para cambiar a favor el sentido de su fallo. En ese sentido, el hallazgo de esos documentos, copia del proyecto de sentencia, corrobora objetivamente la versión brindada por la señora Tosca Atalaya. Sin embargo, estos no son los únicos elementos corroborativos, sino que también obra en los actuados el manuscrito entregado por la señora Tosca Atalaya con la inscripción de 4.000 soles con la inscripción de 4.000 soles 958142782 de Wilmer Poder Judicial, el cual corresponde a la anotación realizada por ella, donde consignó el monto solicitado y el número telefónico proporcionado por Wilmer, quien, como ha quedado confirmado, es en realidad el señor Ritter Mesa Echegaray. Fue el nombre que utilizó para presentarse ante la citada señora. En realidad era un seudónimo. En consecuencia, se advierte que estas declaraciones
que vinculan al investigado con la información imputada y la infracción, no solo son verosímiles en el sentido que los señores Tosca Atalaya y Mesa Echegaray han brindado un relato uniforme, coherente y detallado, sino además las mismas se encuentran corroboradas por otros elementos objetivos que le brindan sustento y credibilidad. Corresponde precisar que no son amparables otras hipótesis alternativas que pretendan negar la responsabilidad disciplinaria del investigado Ezequiel Quispe Guarua, bajo la premisa de que éste pudiera haber desconocido el requerimiento ilegal que le formuló el señor Mesa Echegaray a la señora Tosca Atalaya, pues el primero de los mencionados fue muy claro y contundente al afirmar no solo el conocimiento del citado magistrado, sino que agregó haber mantenido una comunicación fluida con éste sobre estos hechos. En efecto, al ser preguntado el señor Mesa Echegaray por si el investigado estaba al tanto de las conversaciones que sostenía con la señora Tosca Atalaya, existe la declaración y la transcripción respectiva en la ponencia que obra en sus poderes. Este extremo de la declaración del señor Mesa Echegaray es muy contundente, pues muestra el nivel de confianza y cercanía que se gestó entre él y el magistrado investigado. El investigado ha tratado de desvincularse de estos hechos, aduciendo que probablemente la copia de la sentencia entregada por Mesa Echegaray a la señora Tosca Atalaya habría sido sustraída de la oficina del juzgado. Sin embargo, esta alegación de descargo no resulta creíble, dado que no se ha aportado ningún elemento de juicio que corrobore que el juzgado haya sufrido una sustracción de información o documentos. En consecuencia, se concluye que las declaraciones y documentos analizados tienen el pleno valor probatorio para acreditar que el señor Ritter Mesa Echegaray actuó como intermediario en el proceso de investigado a Ezequiel Quispe Guarua en el marco del expediente 481 del año 2014, con lo cual a su vez se acredita que entre estas dos personas existió una relación extraprocesal que afectó en grado sumo la imparcialidad con la que debía actuar el magistrado investigado. Por consiguiente, estimo que también se encuentra acreditado la falta incurrida en relación al cargo B. Esto me lleva a la conclusión siguiente. Teniendo en cuenta las consideraciones previamente expuestas, se llega a la conclusión que se encuentra plenamente acreditado los hechos y la responsabilidad disciplinaria del señor Ezequiel Quispe Guarua en su actuación como juez del juzgado de familia de la Convención de la Corte Superior de Justicia de Cusco, quien con su conducta en los dos cargos imputados y debidamente comprobados, incurrió en las faltas muy graves previstas en los incisos 9 y 12 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, faltando sus deberes judiciales establecidos en el artículo 34, inciso 1, y a la prohibición establecidas en el artículo 40, inciso 2, de la ley, de la citada ley. En cuanto a la determinación de la sanción, de conformidad a lo señalado en los fundamentos precedentes, se ha acreditado la existencia de la responsabilidad disciplinaria del señor Ezequiel Quispe Guarua. En consecuencia, corresponde evaluar la sanción que corresponde imponerle, para lo cual se observa la debida adecuación y la proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a aplicarse. Dentro de este marco, he tomado en consideración el nivel del magistrado, el grado de participación, la perturbación al servicio judicial, la trascendencia social o el perjuicio causado, el grado de culpabilidad, el motivo determinante, que en realidad no había ninguno, sobre el motivo determinante de su comportamiento, tal como se ha expuesto en el análisis de los cargos. La conducta del investigado estuvo preordenada a obtener un beneficio económico y legal mediante la autorización indebida de su cargo de magistrado, y también se ha tomado en cuenta el cuidado empleado, las situaciones personales que podrían utilizarse para disminuir el grado de infracción. No se advierte ninguna circunstancia de esta naturaleza para alguna situación personal. El test de proporcionalidad, el análisis de idoneidad,
el análisis de la necesidad, el análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, y en todas estas consideraciones, mi propuesta es resolver en el siguiente sentido. Primero, que se dé por concluido el presente procedimiento disciplinario e imponer la sanción de destitución al señor Ezequiel Quispe Guargua por su actuación como juez del Juzgado de Familia en la Convención de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Segundo, disponer la inscripción de la sanción a que se contrae el numeral mencionado anteriormente en calidad de número 1 en el registro personal de sancionado, cursándose el oficio a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República y al señor Fiscal de la Nación, y la publicación de la presente resolución cuando quede firme o consentida. Y en tercer lugar, disponer la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido cuando la presente resolución quede firme o consentida. Es todo cuanto debo de informar, señor presidente, a usted y a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al señor ponente, el miembro de esta Junta Nacional de Justicia, doctor de la Asa Barrantes. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia pasa ahora a deliberar en relación a la ponencia presentada, recaída en el procedimiento disciplinario 152-2020, que se ha llevado a cabo respecto del señor Ezequiel Quispe Guargua, juez del Juzgado de Familia de la Convención de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Cuando el Pleno de la Junta Nacional de Justicia haya tomado una determinación en relación a la ponencia presentada, pues reanudaremos esta sesión para la votación respectiva. Hasta entonces, permiso, buenos días. lpderecho.p